Bueno, vamos a empezar nuestro tiempo de mujeres de la Iglesia MIC. Bienvenidas a las mujeres que están en la web, las que están acá presentes. Vamos a tener ese tiempito con nuestro Dios. Me confirma si las que están allá están escuchando bien o en algún momento si no escuchan bien también por favor nos comentan. Bueno, entonces, hola a todas. Hola. ¿Cómo van? Ah, bueno. Bueno, entonces, como pueden ver acá, el tema que vamos a ver hoy, ¿cuál es? Los derechos de la mujer en la comunicación dentro del diseño de Dios. Muy bien. Y arriba dice matrimonio, ¿cierto? Porque es en un marco, que lo vamos a ver que es el matrimonio. Otra vez, los derechos de la mujer en la comunicación dentro del diseño de Dios. ¿Listo? Ese es el tema que hoy nos corresponde. Y bueno, yo creo que de pronto, algunos de pronto pueden preguntarse, ¿y por qué Jennifer va a hablar de temas de casados si ella es soltera? Y bueno, realmente recuerdo mucho que hace 10 años atrás, cuando estuvimos hablando de estos mismos temas, el mismo libro lo estuvimos leyendo, también me tocó tratar algunos temas del esposo, de la educación de los hijos, y algunas personas sí me preguntaban como, "¿Y, pero tú por qué?" ¿Sí? Bueno, realmente, como acaba de decir Dianita, es una realidad que el Señor dice en su palabra, lo dice en 1 Pedro 3:15, que... Ok. Lo dice en 1 Pedro 3:15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, de alguna manera, el hecho de que la palabra de Dios esté disponible para todos, demanda de parte de todos que estemos preparados para cualquier situación que se necesite. Y la realidad es que como hijos de Dios nos vemos en situaciones, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Que a veces necesitamos dar un consejo a una mujer casada, ¿cierto? A un joven, ¿sí? En asuntos de matrimonio, en asuntos de educación de los niños, en muchos asuntos. Y realmente, otra vez, todos debemos estar preparados en estos asuntos. Entonces, por eso, pues cualquiera puede hacerlo, ¿sí? Puede realmente enseñar, porque otra vez está en la palabra del Señor, disponible para todos. Muy bien. Resulta que tratando de hablar en cuanto a la mujer, porque aunque vamos a tocar los derechos de la mujer, eso también implica que vamos a hablar entonces de la responsabilidad que tiene el hombre en cuanto a esto, ¿cierto? Si ella tiene unos derechos es porque alguien tiene que ejecutarlos y para él es una responsabilidad, ¿cierto? Y entendemos por la escritura, por todo lo que hemos estudiado, por el contexto, que de alguna manera para Dios la mujer siempre ha sido una creación especial, ¿cierto? Vemos que desde la misma creación, desde el mismo diseño de la mujer, cuando Dios hace la creación, obviamente crea al hombre, a la mujer, los pone en este lugar, pero es interesante que en esta creación estaba la mujer y diseñó todo lo que ella necesitaba para estar bien, ¿cierto? Y diseña también a su esposo, los une, crea el matrimonio y crea una estructura en la que ella iba a poder, de alguna manera, cumplir los propósitos del Señor y también disfrutar de todo lo que Dios había diseñado, ¿cierto? Entonces Dios pensó en ella, ¿sí? Obviamente en el hombre también, pero hoy no nos vamos a enfocar en él en cuanto a las responsabilidades, sí, pero en cuanto al valor de la mujer y lo importante que es para Dios, al punto de que diseñó todo lo necesario para que ella estuviera bien, ¿cierto? Pero pasó algo en la historia, ¿cierto? Entró el pecado al mundo, dañó todas las cosas, estropeó el diseño original de Dios, afectó
ese diseño del matrimonio que Dios había creado y obviamente esto iba a traer consecuencias, aún en ese diseño que Dios había dado, en ese matrimonio, en esa idea original, especial, buena, perfecta que Dios había creado, el pecado que entra afectó, ¿cierto? Hizo estragos allí en el matrimonio. Pero Dios es tan especial que nuevamente sabemos que Él hace todo un proceso para rescatar al ser humano, para pagar la deuda, y después de que Él paga la deuda a Dios, digamos que es como si volviera a estructurar el diseño del matrimonio, ¿cierto? Porque vemos entonces que en el Nuevo Testamento Dios da una estructura para el matrimonio, ¿sí? Y vemos mucha información que Dios habla en cuanto a esto. Entonces es como si Dios, el pecado lo estropeó, pero Dios estableció una nueva estructura para que a pesar de lo que el pecado iba a causar dentro del matrimonio, se tuvieran las herramientas para que pudiera cumplirse el propósito del Señor, ¿sí? De pronto no con toda ese propósito especial del diseño original, pero sí la idea es que ahora se cumpliera con unas nuevas normas que el Señor estableció, que es lo que está en el Nuevo Testamento. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, vamos a hablar un poco de ese diseño que Dios estableció en el matrimonio, pero enfocándolo en algo específico. No voy a hablar de todos los temas del matrimonio. Vamos a hablar de qué? De la comunicación. De la comunicación, ¿sí? Vamos a tocar algunos aspectos de la comunicación y cuál es el deseo de Dios en ese diseño que Dios estableció para el matrimonio, cómo es esa responsabilidad que Dios le da al varón para que en la comunicación pueda cuidar de la mujer. ¿Listo? Entonces, obviamente podríamos decir, bueno, pero si aquí no hay ningún hombre. Estaba pensando. Sí, yo también lo pensé, dije, ¿por qué hablar de cuestiones que le corresponden al hombre si aquí no hay ninguno? ¿Sí? Habemos solo mujeres, pues deberíamos hablar de asuntos de mujeres, ¿cierto? De lo que nos corresponde a nosotras. Pero la realidad es que aunque ellos no están acá, sí es importante que nosotras conozcamos qué dice Dios frente a eso, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades que Dios le da al varón? Algo especial es que desde que la iglesia se diseñó, el grupo de mujeres ha estado, ¿sí? Y todo el tiempo, las mujeres han sido muy juiciosas en tratar de conocer la voluntad de Dios en muchos aspectos. Sé que faltan muchos y seguir recalcando y recordando, pero realmente en la iglesia MIC se ha sido muy juicioso en eso, juiciosas, en conocer nuestras responsabilidades. ¿Sí? Entonces es importante también conocer las responsabilidades que les corresponden a ellos. Y vamos a ver también por qué es tan importante conocer esas responsabilidades. Obviamente vamos a verlo desde la perspectiva o la visión de Dios para ese hogar que está dentro de los parámetros que Él estableció. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en la responsabilidad que tiene un hombre creyente para con su esposa en la comunicación, ¿sí? Y también entonces las que no son, las que tienen, que son creyentes y que tienen esposos que no son creyentes podrían decir, ¿yo qué hago acá entonces, sí? Si no me corresponde a mí, ¿yo para qué? No necesito escuchar esto, pero la realidad es que sí, también, sí, realmente sí compete para todas las mujeres. Pero vamos a enfocarnos en el varón creyente, de cuál es esa responsabilidad, ¿por qué en él? Porque es el que tiene las herramientas para poder ejecutar lo que está establecido por el Señor. ¿Listo? Vamos a ver algunos aspectos así rápido de por qué. Porque es importante que tanto la mujer creyente que tiene un esposo creyente necesita conocerlo, como la que es creyente y tiene un esposo que no es creyente necesita conocerlo. Uno,
Porque la meta de la esposa, que tiene un esposo no creyente, es que él pueda llegar a los pies del Señor. Esa es la meta, ¿sí? Pueda que no, pero la meta de la esposa es que realmente pueda llegar, pueda suceder eso, por lo menos la esperanza que puede tener en su corazón de que eso suceda, y aún la escritura da esa esperanza. ¿Listo? También porque seguramente todas acá, algunas tienen hijos, de pronto otras desean tener hijos, o como decía ahorita, en algún momento vamos a tener que aconsejar a alguien que tenga hijos, y la realidad es que nuestros hijos o los hijos de los creyentes necesitan también conocer estas verdades, porque estas verdades se empiezan a formar desde el hogar, ¿sí? Entonces es importante que las mamás también puedan inculcar esto a sus hijos. Entonces creo que sí nos compete a todas, ¿cierto? Creo que sí, a todas, tanto las que están allí en la web, las que estamos acá y aún las que más adelante de pronto lo van a ver, realmente nos compete a todas nosotras. ¿Listo? Resulta que por la cultura en la que estamos, y bueno, creo que no solo nuestra cultura, sino la mayoría de las culturas, se ha pensado que solo la mujer tiene ciertas responsabilidades, ¿sí? No, es que ciertas responsabilidades parece que solo le recayeran sobre la mujer. Y como que el hombre es indiferente en esto, ¿sí? Y aún muchas mujeres también piensan que a ellos no les corresponde. Sí, a mí sí me corresponde conocer, necesito hacer esto, necesito someterme, necesito hacer esto y sí, obviamente, pero pareciera que a ellos no. Y la realidad es que sí, Dios sí demanda al hombre que conozca esto. Ellos deben conocerlo, así como en muchas mujeres está ese deseo de poder conocer la voluntad de Dios para ajustarse a él. No quiere decir que no, es que acá todas las mujeres lo están haciendo súper bien, no, pero hay un deseo de cada día irse ajustando a la voluntad de Dios y para eso se requiere conocer la voluntad de Dios. Entonces, ellos también necesitan esto, ellos necesitan conocer la voluntad de Dios en cuanto a esto. Y como decía ahorita, idealmente antes de casarse. Lo ideal que todos los hombres puedan conocer la voluntad de Dios en cuanto a su esposa o en cuanto al matrimonio o en cuanto al hogar es antes de casarse, no en el proceso, porque si lo hacen en el proceso se van a estrellar, ¿sí? Entonces veamos algunos textos que hablan de ese cuidado, de lo que dice Dios en cuanto al cuidado para la mujer. Espérame que me pasé. Acá. Primera, no sé si quiere de pronto alguna leer el que está acá o lo quieren buscar si de pronto no lo alcanzan a ver. ¿Quién me ayuda? De pronto alguna que está en la web que me quiera ayudar. O alguna que esté acá que lo alcance a ver. Esta es otra versión. Es que también quería como ponerlo en otra versión. De pronto si quieren leerlo desde acá para verlo con otra. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denle el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. 1 Pedro 3:7. ¿A quién le está hablando ahí? A los esposos, directamente. Yo me imaginaba a Dios, o sea, Dios estableciendo leyes específicas, normas, para que sus hijos cuidaran de sus esposas, de sus hijas. Muy bien. Especial. El Señor se dedicó a decir, esto lo tienen que hacer. ¿Sí? Lo establezco para que usted lo haga. Es responsabilidad de ustedes hacerlo. Y al final dice, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Eso muestra el valor de la mujer, el amor de Dios hacia la mujer al punto de que si el hombre no lo ejecuta, y está mal con Dios, tiene un estorbo en su comunión con el Señor. Yo digo, a veces de pronto realmente están así y ni se percibe que están mal con el Señor porque están mal con la esposa. ¿Qué dice Efesios 5:25 al 28?
Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el paño del agua acompañando de la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Increíble. Dios siendo específico en lo que el hombre tenía que tener cuidado con la mujer. Así como Dios ama a la iglesia, que uno dice, el amor de Dios para la iglesia y ponerlo en ese estándar de que así tenía que amar o tiene que amar a su esposa. ¿Qué dice acá? Colosenses 3:19. Esposos amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Este ásperos implica muchas cosas. Vamos a ir viendo un poco. ¿Listo? Muy bien. ¿Me puede grabar? No. Muy bien, resulta que estas son algunas de las evidencias de ese cuidado de Dios para con la mujer, que realmente Dios sí estaba preocupado por el cuidado de la mujer, por el cuidado de sus hijas, al punto de que le da esas responsabilidades al hombre. Y algo que me impactó es el hecho de que si Dios dijo, según lo que estábamos viendo aún con Susana, que el hombre es cabeza de su esposa, eso implica que él debe ser ejemplo para ella. El hecho de que él sea cabeza de ella, eso implica que sea ejemplo para ella. Lo mismo que Dios demanda, los padres deben de ser ejemplo para los hijos, ¿cierto? Porque son cabeza de ellos. La idea es que el que va adelante, pues sea el que dé el ejemplo. Y Dios demanda que él sea ejemplo para su esposa. Aquí Dios le está hablando a la iglesia, por eso podemos saber que está hablando a creyentes, a hombres creyentes, ¿sí? Precisamente porque un hombre que no es creyente otra vez no tiene las capacidades de poder hacerlo. Hay algunas cosas que solo por regla moral humana lo debe hacer y lo puede hacer, pero hay otras que implican ser hijo de Dios, porque si no, no tiene la potencia en él para poder ejecutarlo. Vamos a ver algunos de esos principios. Como les digo, hay algunos que sí aplican solo a creyentes, hay otros que por norma general pues se aplica tanto al uno como al otro. ¿Listo? Uno de ellos dice que el esposo debe valorar las opiniones de la esposa. ¿Cómo así? Esto muestra que, como dice acá, la opinión de la mujer es tan valiosa como la del hombre. ¿Qué ha pasado a través de la historia? Desafortunadamente, se ha menospreciado la voz de la mujer, ¿cierto? Ahora, gracias a Dios por las leyes que se han levantado, que aún ahí vemos el amor del Señor también, y es que tenemos la posibilidad de que se oiga nuestra voz, ¿cierto? Antes ni siquiera eso se hacía y en algunas culturas todavía no se hace. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, podemos participar. No es fácil, pero podemos participar. Mira, dice, históricamente ha existido una tendencia a menospreciar la voz femenina, un ciclo vicioso que ha perdurado en nuestra cultura debido a la misma educación familiar. Y quiero hacer énfasis en eso, debido a la misma educación familiar. A veces, claro, uno ve un hombre que de pronto no ejecuta estas cosas y es doloroso, ¿cierto? Pero ¿quién le enseñó a él? Los papás. O quien no le enseñó lo que debía enseñar. Y precisamente ha sido un círculo vicioso, porque a ellos tampoco, y a los papás de ellos tampoco, y a los papás tampoco. Entonces ha sido un círculo vicioso a través de la historia, tristemente, pero se forma
en el hogar. Entonces el esposo debe entender que valorar y atender las opiniones de la esposa no debilita su posición como esposo, porque también hay como esa tendencia en algunos hombres, y es el hecho de que piensan que por darle la voz o darle la importancia a la mujer, a su opinión, a su consejo, se sienten que son menos, ¿sí? ¿Qué pasa? Tranquila, pues. Lo que pasa es que como hablábamos, no sé, la cultura, el ser humano es muy influyente y al hombre se educa de esa manera. Al hombre se educa que tiene el mando y que si la mujer manda, entonces es algo. Total. Por eso decía que se forma en el hogar. Pero tengo una pregunta. Aquí está diciendo la opinión, pero no está diciendo que sea la decisión de la esposa. O sea, la esposa como que tiene el derecho de opinar, pero finalmente quien toma la decisión Sí, es el esposo. obviamente hay algunos puntos donde se necesita que él sea el que tome la decisión, pero hay otros que obviamente no afecta en nada que ella pueda también tomar una decisión. Total. La verdad es que cuando un hombre sensible, en este caso de creyente, aprende a escuchar la opinión de su esposa, tiene que entender que como es su esposa, Dios también le puede dirigir a través de ella para tomar decisiones. Que es algo que, pues, digamos, a nivel cultural no se entiende, ¿cierto? Porque precisamente hay que examinar la cultura donde como a la mujer se le ve como menos, porque tiene una manera diferente de expresarlo, su opinión, ¿sí? De pronto el hombre es más concreto, más, o más objetivo en ciertas cosas, la mujer pues, ve otras aristas, más emocional, le importa más la persona, eso no es malo en cuanto a opinión, sino que es por eso ambos son diferentes. Entonces, cuando el hombre tiene sensibilidad ante la opinión de la mujer, aunque él tenga la responsabilidad como líder de tomar la decisión, porque eso lo diseñó el Señor, aún para cuidarla, ¿cierto? Que finalmente Dios le va a reclamar de las decisiones a él, no a ella, y es para cuidarla, ¿sí? Entonces, el deber de él es ser sensible a esa opinión y evaluar lo que va a hacer en base también a lo que dice su esposa, pero a veces no lo hace, ¿no? A veces entonces no se tiene en cuenta. Yo creo que también es importante recordar y siempre recordarlo que el estándar de Cristo es que nos sirvamos unos a otros. Entonces cambia totalmente nuestra idea de la cultura que tenemos, porque él decía, la idea es que si tú quieres ser grande, vas a Sirve. vas a servir a los demás y si un creyente, tanto mujer o hombre, está sintonizado con eso, muy seguramente será más sensible uno al otro para servirse y amarse, ¿sí? Entonces, siento que debe partir de esa idea de que en realidad Dios y Jesús nos pide que si nos sirvamos, porque en realidad el mundo te va a pedir lo contrario, te va a pedir, o sea, el mundo pide como autoridad, imponer, sí, como una imposición, pero Dios no nos pide eso. Y es bueno que el creyente, y estamos hablando precisamente de eso, que él sea sensible a la voz de Dios. Sí, y realmente esto requiere del hombre un cambio de pensamiento. O sea, requiere porque está arraigado en él esa idea, ¿sí? Entonces Dios necesita hacer un cambio de pensamiento, por eso él necesita conocerla, ¿sí? Bueno, pero vamos a seguir un poquito para no. Bueno, dice acá en cuanto a lo que estabas diciendo, debe compartir sus decisiones con ella y mantener una comunicación abierta en asuntos importantes. Cuando el esposo involucra a su esposa en decisiones significativas y valora sus opiniones, se fortalece la unidad de propósito, del propósito que Dios les da, y se facilita una relación espiritual más profunda y armoniosa. O sea, realmente esto es como si Dios metiera ahí su mano y dijera, bueno, realmente se está cumpliendo el propósito, él está siendo sensible, ¿sí? También. Vamos para la segunda. Ser empático y compasivo. ¿Cómo así? Hay momentos de debilidad y dolor en la esposa que el esposo debe atender. Entonces resulta que
el esposo debe ser sensible para tratar de comprender los sentimientos. Hay momentos en que la esposa entra, ya sea simplemente por una situación emocional, una crisis, o también por una enfermedad, o también por el periodo mensual, ¿cierto? O sea, hay momentos en que la mujer realmente tiene situaciones de decaimiento, de su... de su fragilidad en las emociones y él necesita ser sensible a eso y atender de ella, ¿cierto? Y aún, por ejemplo, ser capaz de cuidar de ella mientras ella sale de esa situación. Si de pronto tiene hijos mientras está enferma o mientras está de pronto con el periodo, que hay un cambio hormonal, a veces complicado, unas más que otras, ¿sí? Pero él necesita ser sensible a poder atenderla a ella, cuidarla a ella en ese momento, ¿sí? En ese momento de debilidad, ¿sí? Ya sea emocional o físico. Es importante que él también pueda hacer esto. Vamos a seguir, que tenemos varias. Dice hablar de cosas significativas. Este es bien especial. Resulta que normalmente en los hogares la conversación diaria es ¿cómo te fue? ¿Sí? ¿Cómo estás? Pero solo de cosas superficiales. No hay una comunicación profunda, ¿sí? Digamos que es necesario que el esposo le dé el tiempo a la esposa porque obviamente son diferentes en su personalidad, ¿sí? Como decía Marcelita, él de pronto, él expresa rápido sus cosas, ella quiere ser más detallista, ¿sí? Quiere contar las cosas más detallistas, pero la realidad es que hay momentos de la esposa o de la mujer en que necesita llorar, ¿sí? En que necesita comunicar que está triste, que está preocupada, que está pasando por situaciones complicadas y necesita comunicarlo, pero a veces no encuentra eco en su esposo. Entonces, normalmente, ¿qué tienen que hacer las mujeres? Buscar una amiga, llamar a un amigo, porque no encuentran en el esposo ese lugar de escucha, ¿sí? Obviamente hay hombres que sí efectivamente lo pueden estar haciendo, pero hay otros que no, ¿sí? Pero es responsabilidad de él hacer esto delante del Señor. Es que siento también que para que, o sea, hablando como esposa, que para que haya una intimidad como íntegra, como más profunda en todos los sentidos, pues debe haber ese tipo Interacción. de interacción profunda entre los esposos, de hablar de lo que sienten, sí, de hablar, o sea, de hablar entre ellos y de comunicarse de una manera profunda, porque eso lleva a algo más allá, o sea, para que realmente haya una unidad, una intimidad, o sea. Sí, es que a veces también de pronto se está como tan metido en el afán del día a día que no se saca el tiempo, pero en otras ocasiones es porque hay temor de enfrentar de pronto esa situación, ¿sí? De escuchar porque implica muchas cosas, escuchar a la otra persona sus situaciones profundas, eso implica, para el que está escuchando, implica muchas cosas. Entonces también requiere una disposición de la persona y a veces no se está dispuesto a eso. Por eso a veces también se evade y uno se excusa, bueno, o se excusa, no estamos hablando de se excusa detrás de ese día a día, de la rutina de las cosas para no ejecutarlo. Otro que se me pareció súper importante dice admitir errores y pedir perdón. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque resulta que, dice la escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque a veces no se pueden ejecutar esas cosas, porque a veces el esposo no puede sentarse con tranquilidad, porque no se puede hablar con tranquilidad, porque no se puede hacer esto o aquello con tranquilidad, porque hay heridas que se han causado y que no se han perdonado y tampoco ido a solucionar con la persona, ¿sí? Porque a veces nos quedamos otra vez solo en a veces no perdonamos. Él debe ir al Señor y tomar la decisión de perdonar eso, pero también Dios demanda ir y solucionar el problema. Dios dice literal, ve
busca a la persona y soluciona. Entonces, él necesita ir a su esposa y solucionar los conflictos, porque otra vez, a veces ese es el obstáculo para que no pueda haber una comunicación conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de él? Admitir, ¿sí? Pedir perdón, ¿cierto? Si es necesario, pero también si hay una ofensa de parte de ella, poder perdonarle. Otro dice, evitar lenguaje agresivo. En esta parte es uno de los puntos que aplica tanto a hombres creyentes como a hombres no creyentes. ¿Por qué lo digo? Porque aún la ley y la cultura demanda esto, ¿sí? Y ya vamos a mirarlo. Dicen Colosenses, que fue uno de los pasajes que leímos, esposos amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Ese áspero implica todas estas cosas. Dios le prohíbe al esposo el uso de palabras duras, hirientes, humillantes, de menosprecio. Y aún quise buscar en las leyes qué dice frente a eso. Por ejemplo, dice en la Constitución Política de 1991, en el artículo 13 dice que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho de ser protegidas contra cualquier forma de discriminación y violencia. En el artículo 42 dice, el matrimonio y la familia son instituciones básicas de la sociedad y el Estado debe garantizar su protección. Además, se menciona que las relaciones familiares se deben basar en la igualdad de derechos y deberes de pareja. El Código Penal colombiano, en el artículo 229, habla sobre la violencia intrafamiliar y establece que quien maltrate física, psicológicamente a miembros de su familia, incluido el cónyuge, puede ser castigado con prisión. ¿Ustedes sí sabían esto? No, yo no tenía ni idea. Que la ley, nuestra ley colombiana, en este caso el Código Penal, castiga con prisión cuando cualquier miembro de la familia maltrata, ya sea como dice, psicológicamente, físicamente, a cualquier miembro de la familia. El maltrato psicológico incluye el uso del lenguaje ofensivo, increíble, que solo con ofender una mujer puede ir a denunciar a su esposo. Palabras humillantes o cualquier acción que afecte la dignidad de la persona. También la ley 1257 del 2008 dice ley de no violencia contra las mujeres. Esta ley establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia verbal o psicológica dentro del matrimonio. O sea, directamente protege a la mujer. Los otros protegen a cualquier miembro del hogar, porque puede ser la mujer la que maltrata, un hijo el que maltrata, ¿sí? Un abuelo el que maltrata, el esposo, pero en este caso, este punto es específicamente para proteger a la mujer. La ley protege a las mujeres contra cualquier forma de maltrato, abuso o humillación por parte de su pareja. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces la ley no cumple eso. Y yo tengo una amiga que en el caso de ellas, ella sufría agresión física con su esposo. Y ella salió casi a la medianoche a buscar ayuda de la policía para que la protegiera, ¿sí? Pidió que lo sacaran de ahí. Efectivamente lo sacaron esa noche. El otro día regresó y ella fue y dijo que no lo podían sacar de ahí. Sí, la cuestión es que pronto fue al lugar equivocado. Fue al lugar equivocado o realmente en ese lugar no se están ejecutando las leyes, que es otra cosa del tema de la bendita... Que hay una negligencia realmente en las autoridades. Total, total. Pero eso no quiere decir... no quita que esto sea una realidad. O sea, y que se pueda apelar a eso. Realmente sí se puede apelar a eso. La mujer tiene la cobertura tanto divina como del Estado en cuanto a protegerla. O sea que ni Dios permite,
ni las autoridades terrenales a que se haga algún tipo de violencia contra la esposa. ¿Listo? Entonces este punto se aplica a todos para que lo tengamos presente. ¿Listo? Este otro dice, su llamado como esposo es alabarla. Y me parece lindo lo que dice, elevarla a los ojos de los demás. Es interesante que normalmente pasa todo lo contrario, ¿no? Pareciera que en público la quisieran denigrar y, mejor dicho, bajarla, salir así. Pero Dios demanda que Él debe alabarla, ¿sí? Exaltarlos, literalmente como mostrar todo lo especial y lo bueno de ella ante los demás. Y eso es lindo también. Sigamos, porque si no... Dios demanda también que el esposo tenga pensamientos puros y buenas expresiones. Y esto aplica con lo otro que estaba diciendo ahorita. Dice, mantener todo solucionado para que el corazón esté bien. Entonces, para que esto se pueda, o sea, para que realmente el esposo pueda llegar a tener buenos pensamientos para con su esposa, o sea, que no esté luchando ahí, maquinando y luchando contra su esposa, él necesita solucionar cualquier situación que haya en su corazón contra ella, para que esto se pueda llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, este punto, una persona, un hombre no creyente no lo puede ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, aquí también se aplica el perdón. El hombre necesita, como decía ahorita, perdonar a su esposa, pero un no creyente no tiene las herramientas para hacerlo, por más que quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque el perdón requiere la base del perdón de Cristo. O sea, si él no ha sido perdonado, por eso el Señor dice, perdonen como yo los perdoné. Para poder perdonar, él tiene que haber sido perdonado primeramente por el Señor. Si él no tiene eso, él no puede ejecutarlo con su esposa. Entonces, en este caso, es uno de los que, por ejemplo, decimos, un no creyente no lo puede ejecutar. Dios no le demanda esto a un esposo no creyente. Aunque otra vez, por regla moral, se ejecuta también. Uno escucha personas que no son creyentes hablando de esto también, del cuidado para con la esposa. Como dice acá, ¿cuántas no desearían esto? Todo esto de lo que hemos hablado, estos puntos, podríamos hablar de muchos más, pero ¿cuántas no desearían que sus esposos pudieran ejecutar esto? Jennifercita, no Dime. sé, pues no quiero dañar tu enseñanza y lo que voy a decir lo tienes muy Tranquila, claro. tranquila. Pero es bonito que cuando él dijo que la relación de matrimonio esposa-esposa es el cuadro de Cristo con su iglesia, y tú presentas todos esos principios, pues uno ve como Cristo sí es así con su esposa, la iglesia. Porque, por ejemplo, la esposa, la iglesia, tiene libertad de ir a su esposo Cristo para hablarle de lo que sea, porque él dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, a él le importa lo que le está pasando a ella, como iglesia. Así que la iglesia y cada miembro puede ir a su esposo, el Señor Jesús, a contarle, por ejemplo, lo que necesita. El Señor como esposo nunca utiliza una palabra denigrante para su esposa. Al contrario, Él siempre dice que es su amada, perdonada, redimida, justificada, real sacerdocio. ¿Sí? Cuando hablamos de palabras, ¿qué fue el otro punto que dijiste? Quiero hacer el cuadro de... El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿sí? Él siempre dice que nos perdona, que vayamos a Él, ¿cierto? Él nunca está llevándole cuentas a su esposa. Entonces, o sea, es bonito verlo tal vez así. Compararlo, ¿cierto? sí, con el cuadro del Señor. Porque, como estamos diciendo, tal vez uno diga, bueno, pero ¿eso de dónde? ¿De dónde el esposo también se agarra para ver si no lo ha visto nunca? Si realmente el esposo profundiza en esa relación de Cristo, de cómo él es con su esposa, pues obviamente esto sí va a tener un impacto más profundo dentro de él, porque va a ver que no es de pronto invento humano o ideas humanas, sino realmente sí está mostrado en la palabra. Sí, realmente tiene base bíblica. Está Tiene un ejemplo. Cristo da el ejemplo, ¿sí? Y se lo demanda a ellos como sus hijos. O sea, sí ha dado el ejemplo de ser un esposo realmente. Incluso él dio su vida por su iglesia. Hasta punto de sacrificio, exacto.
Él dio todo el ejemplo Para hacer. para hacer. Bueno, entonces, como dice, ¿cuántas no desearían esto? Yo creo que todas las mujeres, ¿cierto? Desearían esto, que sus esposos ejecutaran esto para con ellas, ¿cierto? Y aún la que no se ha casado todavía, pero que desea hacerlo, yo creo que también, bueno, dice, si yo deseo casarme, pues obviamente yo deseo que mi esposo pueda llegar a ejecutar eso conmigo, ¿sí? Porque es un mandato dado de Dios para él que me corresponde, ¿sí? Es un derecho que le corresponde a la esposa, ¿cierto? Entonces, obviamente, pero para que esto se llegue a ejecutar, como les decía, pues es necesario que él pueda llegar a conocer esto, porque no va a fluir de su corazón algo que no está en su corazón. Como decíamos ahorita, de la abundancia del corazón habla la boca. Si eso no está en su corazón, no va a poder ejecutarlo. Dice, aunque es verdad que muchas de estas cosas, aún el esposo no creyente, moralmente hablando, debe hacerlas, hay otras que al no ser creyente no tienen las herramientas ni la potencia, como decía ahorita, dada por Dios para hacerlas. Y el ejemplo, digamos, más Claro. claro es lo que hablaba ahorita del perdón. ¿Sí? Si él no ha ejecutado, si él no ha recibido el perdón del Señor, simplemente no tiene la posibilidad tampoco de hacerlo. Y resulta que también de pronto hay muchas mujeres casadas con hombres creyentes que no están ejecutando esto, ¿sí? Porque, pues, claro, los no creyentes pueda que no lo estén ejecutando, aunque hay creyentes que de pronto por una situación moral o por enseñanza que le han dado, pues de pronto lo ejecutan. Pero también aún hay esposas que están casadas con hombres creyentes y que aún así ellos no lo están haciendo. ¿Esto es triste? Claro, ¿sí? Que de pronto un hombre que es creyente no esté ejecutando esto para con su esposa, porque otra vez es un derecho que le corresponde. Y obviamente entendiendo que la idea de esto que estamos viendo, de lo que estamos estudiando, pues no es que la mujer salga de acá aprovechando toda esta información a ir a caerle a su esposo, ¿sí? A manipular de pronto la situación para que lo tiene que ejecutar, ¿cierto? De pronto amargar su corazón para con él porque de pronto no lo está ejecutando. Entonces la idea no es esa tampoco, ¿sí? Así que, y aún he pensado en todo el proceso del estudio que esto puede llegar a ser una espada de doble filo, ¿sí? De verdad, tenemos que tener, las mujeres casadas tienen que tener un corazón dependiente del Señor, porque fácilmente esto se puede usar como un arma para atacar al esposo. A veces sutilmente, astutamente se manipulan situaciones como para buscar hacerle ver que no lo está ejecutando o que lo conozca, pero no de una manera sana, porque sí, la idea es que lo conozca. ¿Y cómo se hacía para que lo conozca por parte de nosotras de una manera sana? Yo creo que eso también en la relación que la esposa tiene con el Señor, también va, yo creo que puede ir detectando cuando lo usa de una manera malsana, manipulando. La pregunta es cómo se lo podemos transmitir a nuestros esposos, Ok. pero no juzgar, Bueno, sino como con amor. yo creo que hay como- mujeres que de pronto tienen la posibilidad y aún deben orar por eso, ¿sí? De poder tener el momento adecuado para poder comunicarlo, ¿sí? Comunicarlo de una manera sabia, correcta. De pronto tienen la oportunidad, pero hay mujeres que definitivamente no van a tener esa oportunidad tampoco de hacerlo, ¿sí? Porque él de pronto no da la oportunidad, el espacio para que eso se pueda ejecutar. Entonces yo creo que, como les digo, depende de la relación de la esposa con Dios para que Dios abra esa oportunidad de poder llegar a hacerlo. Y en realidad Dios nos pide que nosotras nos enfoquemos en nuestro papel, porque a veces es un error común que tratemos de cambiar a nuestros esposos. Y Dios nos exhorta en medio de nuestro crecimiento a que en realidad eso no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros enfocarnos en nuestro papel y orar por nuestro esposo, como ser de intercesión, Sí, interceder por interceder. él para que Dios para que él pueda crecer, para que él pueda profundizar en su relación con Dios. Y nosotras enfocarnos en
en qué nosotros, Dios nos mandó a hacer. Ujú. Y también pienso que no es una lista de exigencias, sino que el conocimiento, si ese tipo de conocimiento viene de nosotras, realmente es porque, primero, toca evaluar porque de pronto muchas o algunas, no todas, de esas cosas ya les está ejecutando nuestro esposo. Sí. Sí, te lo iba a decir. Sí. No, pero está bien. Ah, Dale, ok, dale. porque si es algo de la enseñanza normal. No, yo sí lo iba a comunicar, pero tranquila, Ah, tranquila. ok. Porque, o sea, al momento de analizar a nuestro esposo, quizás tenemos una idea romántica de cómo debe ser él, Ujú. pero verlo bajo los parámetros que establece el Señor realmente de lo que es el cuidado hacia la esposa, podemos evaluarlo de una manera clara y decir, bueno, estas cosas, ¿sabes? En mayor o menor cantidad las tiene. O sea, realmente vienen del Señor, Él ya las tiene, quizás yo no me he dado cuenta Ujú, porque ujú. yo estoy enfocada en otras cosas. Y aquellas otras que no las tienen, tener la información en un día cuando Él pueda verlas por la obra que tiene el Señor en Él, Ujú, lo que va a hacer en nosotras es glorificarlo ujú, al ujú. Señor, porque emana de algo que ni siquiera viene de una intervención humana, Sí, ¿sí? total. Entonces, claro, cuando yo lo puedo ver, le digo, porque realmente esas son las cosas que me han impactado a mí con mi esposo. Veo que el Señor realmente tiene el poder, la capacidad de transformar la mente de una persona sin más nada, Ujú, que uno ujú, dijo, en esta área nunca iba a cambiar, y resulta que el Señor hizo un proceso para dar un fruto para Él, ujú, ¿sí? Y que lógicamente me va a beneficiar ujú. a mí, pero la gloria se la lleva el Sí, Señor. mira que en lo que dice Judicita es bien especial. Entender que, o que la esposa pueda entender que no está en sus manos cambiar a su esposo, ¿sí? No está en las manos de la mujer cambiar al esposo. Y es curioso que en muchos casos cuando la mujer trata de manipular la situación para cambiarlo, lo que tú decías, eso realmente no da buenos resultados. Eso no va como no lo cambia, al contrario, da resultados eh, perjudiciales para el hogar, ¿sí? Y cuando la mujer deja que sea Dios el que transforme, sin que ella manipule la situación, realmente al final lo que tú dices me parece muy especial. No se lleva la gloria a ella, porque fácilmente entonces ella puede decir, no, es que yo le dije y cambió, es que yo le hice, es que yo fui la que hice esto y él cambió, ¿sí? No, realmente ella puede decir, puedo darle la gloria al Señor, porque me usó para cualquier situación en caso de que lo hubiera hecho, pero fue Dios el que hizo la transformación en su esposo. Eh, y como tenemos que aprender a ver las realidades de la vida y que nosotros está en lo que tú planteas, pusiste como fundamento. Esto se perdió por el pecado. Dios, el Señor en esta nueva relación como hijos está enseñándoles a ellos a vernos como Él quiere y que nos traten como Él quiere, ¿cierto? Es cierto que está en peligro de ese proceso de manipulación de la mujer de conseguir lo que quiere, ¿no? Pero también a la esposa le resta una responsabilidad, dice el Señor, de hablar la verdad y de poder, en los casos donde se siente agredida, abusada, maltratada, podérselo comunicar. Como sabemos, eso nunca se va a dar en un plano perfecto, ¿sí? Es un proceso de aprender en la relación de esposo y esposa cuándo comunicar las cosas, cómo comunicarlo, porque todos los esposos son diferentes. Hay esposos muy calmados a los que uno puede llegar fácil, hay otros que son más temperamentales, hay otros que les gusta que les digan las cosas, a otros no. Entonces, por eso cada relación en ese sentido es particular. Pero cuando uno va mandando en la relación y al comienzo uno tiene temor de decir esas cosas, ¿cierto? Pero Dios también nos demanda con ellos como hermanas hacer ese proceso de ministerio personal. Entonces uno debe aprender en base al amor, ¿cierto? Y pues cada cual conoce su corazón. Y el Señor estará ahí también en base al amor. Cuando hay cosas que realmente no nos molestan, orar al Señor que nos dé el tiempo de decir, amor, esa manera en que me hablaste no me gustó. Tú puedes hablar, me sentí mal. Sí, eso no está mal. Claro, total. ¿Cierto? No está mal comunicar eso. No, tal vez no se lo puede decir inmediatamente cuando pase, aún eso hay
protocolos, ¿cierto? Porque hay que dejar que la persona se calme, pero también se puede hacer, ¿no? También es un proceso lícito. No siempre la persona lo va a hacer con la mala motivación de es que esto es para que él Sí, haga lo que por yo eso, quiero, por eso ¿cierto? decía, depende de la relación de la Ajá. mujer con su Señor. Porque Dios le muestra a uno cuando está haciendo la vuelta, ¿sí? O sea, entre Dios y la mujer, digamos, de poder buscar el momento adecuado, que Dios le dé ese momento adecuado para poder hacerlo, ¿sí? Porque como les decían algunas mujeres, de pronto No se va no se da el caso. todavía. Bueno, Entonces, bueno, aquí quería unirlo con lo que Susana hablaba del sometimiento la clase pasada. Precisamente acá aplica el sometimiento, ¿sí? El hecho de que la esposa debe saber que independientemente si el esposo está o no ejecutando estas cosas, Dios le demanda a ella someterse a su esposo, ¿cierto? Y en ese proceso de someterse a su esposo, ¿quién dice que se someta? ¿Quién es el que le dice que se someta? Dios. Entonces, al someterse, realmente a quien se está sometiendo es a Dios. Por lo tanto, ella queda bajo el cuidado del Señor, ¿sí? Ella queda bajo la cobertura del Señor. No quiere decir que esto, uy, entonces va a ser todo la maravilla y el esposo va a hacer todo correctamente, no, pero realmente al ella descansar en lo que el Señor establece para ella como esposa, realmente Dios interviene, ¿cierto? En como Él en su poder puede hacerlo y los planes que tiene también, seguro que Dios puede orar, ¿cierto? Pero ahí es cuando ella decide someterse a su esposo. Pero en este caso, otra vez, a quien decide someterse es a su Señor. Entonces, ya se nos fue el tiempo. Vamos a tratar de concluir realmente por qué es tan importante saber esto, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos ya concretos en cuanto a por qué es tan importante que la esposa pueda conocer esto. O sea, no es para que se amargue, no es para que se vaya contra su esposo, no es para que, como decía, de pronto tratar de manipular la situación o caerle encima porque no lo está haciendo, sino tiene beneficios el poder conocer los derechos, como les decía. Ya las mujeres conocen muchas responsabilidades que tienen en sus hogares, pero también es importante que conozcan por lo menos algunos derechos, porque obviamente hay mucho más para conocer. Uno de ellos dice, para la esposa que es creyente, pero que su esposo no es creyente, la idea es que ella pueda orar con entendimiento, o sea, ya tengo más claridad por qué orar, ¿sí? Orar con entendimiento para que su esposo primero llegue a Cristo, que esa es la meta. O sea, la meta de su esposa es clamar a su Señor para que él pueda llegar a Cristo y también orar para que ella pueda disfrutar de ese cuidado que Dios estableció para ella. Obviamente eso implica otras cosas, porque para la mujer creyente que tiene su esposo no creyente, de alguna manera la responsabilidad recae sobre ella. La responsabilidad de lo que hemos visto recae sobre ella. Por eso Dios dice que con su ejemplo, ella lo lleve al Señor, ¿cierto? Otro es que para que la esposa, que su esposo es creyente, pero no está ejecutando estas cosas. Bueno, mi esposo es creyente, sí, tan bonito, pero no lo está haciendo. La idea es que pueda también ir en oración a su Señor y mira, yo creo que esto es importante, reconocer que lo que él está haciendo está mal, que no es la voluntad de Dios para su hogar, que es pecado y decidir perdonar a su esposo por no ejecutar su rol correctamente delante de Dios y orar para que este hombre desee conocer la voluntad de Dios en esta área. Eso es importante, porque si no la mujer va a estar amargada con su esposo. Es necesario que ella haga el proceso de decir, eso está mal, eso que está haciendo mi esposo está mal. El hecho de que su comunicación para conmigo sea abusiva, sea grosera o no cumple el rol que Dios le manda, eso es pecado y está mal. Y es importante reconocerlo. Otra es que las que tienen esposos creyentes, que era lo que decía Joycita, que sí lo están ejecutando, porque hay esposos que sí realmente se han preocupado por ir y buscar, bueno, el Señor, ¿qué dice en cuanto a mi rol como esposo? ¿Cómo debo tratar a mi esposa?
En la comunicación, ¿cómo lo debo hacer? Ellas pueden, Pues, ellas puedan reconocerlo aún ante ellos. Que pueda que se lo diga, ay, no, mi esposo es muy especial, pero no se lo dicen a ellos. Es importante que se lo digan a ellos también, que ellos puedan saber que Dios sí está haciendo la obra en ellos. Y dar gracias al Señor por ese obrar y el cuidado que esto ha generado para sus vidas. Porque cuando ellos lo están ejecutando, realmente eso sí trae bendición y beneficio para la esposa. ¿Sí? Entonces es importante también dar gracias al Señor por eso. Y para el hogar, ¿no? Incluso para sus hijos. Para su entorno, total, Sus hijos van a sí. recibir ese ejemplo. El fruto se va a ver reflejado. Miren la que no se ha casado y que desea hacerlo. Ella necesita poder entender que Dios desea que pueda disfrutar de todo esto. Pero para que pueda disfrutar de todo esto, ella, o más bien está bajo su responsabilidad, escoger con sabiduría a esa persona con la cual va a compartir el resto de su vida. Dios demanda esto a la mujer que no se ha casado, que sea sabia en escoger, porque es la persona con la que va a vivir toda la vida. ¿Sí? Yo no creo, bueno, muchos dicen que no es que Dios tiene una persona específica, yo no creo que Dios tenga una persona específica para cada uno. Creo que uno puede escoger la persona que cumpla las cualidades que quiere el Señor. ¿Sí? Y si yo soy creyente y estoy trabajando en áreas, pues el deseo también es que esa otra persona que va a compartir conmigo toda la vida, pues que también lo sea y cumpla ciertas características, no solo que sea creyente, sino necesita cumplir muchas otras características para poder tomar una decisión, porque otra vez es la persona con la que va a compartir toda la vida. Y después de que esté allí, va a ser muy difícil poder decir, bueno, y acá esto no se está ejecutando. Otra vez, no estoy diciendo con eso que entonces va a ser un hombre perfecto y todo va a estar bien, no. Pero es sabio que ella pueda decir, bueno, hay áreas específicas que yo creo que debe cumplir, ¿sí? Para que no se estrelle en el camino. Dice, y segundo, que en su... Ah, bueno, hablando de... Bueno, dice, Dios desea que te unas a un hombre que primeramente sea creyente y segundo, que en su relación con Dios esté trabajando en esas áreas de su vida. Tanto a casadas como creyentes, tanto a casadas con creyentes como para las que están casadas como creyentes, deben enseñar estas verdades a sus hijos para que no se siga perpetuando en los futuros hogares con el propósito de mitigar las mentiras que durante generaciones se han enseñado, que el hombre es más importante o que ella es la que tiene la responsabilidad en el hogar y él no. Entonces es importante que los hijos también puedan conocer eso. Reconocer el dolor. Es importante que la mujer reconozca el dolor que trae el trato duro de un varón que no conoce al Señor. Porque trae dolor, ¿sí? O de un hombre que conoce al Señor, pero que por el motivo que sea, por ignorancia o por su propia decisión, no está ejecutando estas verdades. Pero que en cualquiera de los dos casos, siempre en el Señor hay esperanza. Y creo que esto es importante también. La mujer pueda entender que siempre hay una esperanza en el Señor. O sea, el hecho de que una mujer ya sea creyente, ya eso implica una luz de esperanza para su esposo. Porque aún dice la escritura que el esposo no creyente es santificado en la esposa, que es creyente, y aún los hijos. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso espiritualmente? Pero el hecho de que, digamos que es como si está a disposición el hecho de que él pueda llegar a conocer, ¿sí? Más cercano el hecho de que él pueda llegar a conocer al Señor. Y sobre todo con el ejemplo de ella, que es lo que el Señor le demanda. También para que la mujer pueda conocer su valor, como dice, tu valor como mujer no está en que tu esposo ejecute o no estas cosas, sino en que eres valiosa por diseño, por creación, y debes recordar que experimentar ese valor está en la medida que aprendas a depender de tu Señor. ¿La mujer es valiosa por diseño? Total. Pero que ella lo experimente
depende de su relación con Dios, no su relación con su esposo. Porque su esposo, aunque sea creyente, va a fallar. ¿Sí? Y es una cisterna rota, como lo hemos visto. Pero entonces depende de su relación con su Señor. Y obviamente esto va a dar como resultado muchas cosas. Dice, tu ejemplo es la herramienta que Dios usa para animar a tu esposo, tanto al creyente como al no creyente. Y para terminar, quiero recordar la historia de cuando Jesús se acerca a una mujer que ella había estado depositando su valor en muchos esposos. ¿Sí? Yo digo, tan curioso. Casi siempre son las mujeres, los hombres los que tienen una mujer y como que no, entonces la dejaron y se consiguen otra, ¿cierto? Y esa como que no le funcionó, entonces se consiguen otra, ¿sí? Pero es curioso ver a una mujer, ¿cierto? Haciendo esto, ¿sí? Ella tuvo uno, no le funcionó, no la llenó, otro, y tampoco la llenó, lo dejó, no cumplió sus expectativas, luego otro, ¿sí? Y ella estaba depositando su valor como mujer en esos esposos. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, el que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed más. Se le está diciendo, en eso que estás depositando tu confianza en tu esposo, o sea, depositar tu valor como mujer en tu esposo, vas a volver a estar No, sedienta, vacía. sí, sabes, qué chévere, Ay, por favor, la que está en la web, creo que hay alguna que tiene el micrófono abierto, que lo pueda cerrar. Gracias. Entonces, el Señor dice, y el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, realmente hay una fuente que no un suero. termina, ¿sí? Donde la mujer puede ir y descargar su corazón, ¿sí? Y todo el dolor, como decíamos ahorita, que implica de cuando el esposo no está ejecutando su responsabilidad, puede ir a su Señor. Y realmente allí puede encontrar lo que ella necesita, consuelo mientras Dios hace la obra en él, ¿sí? Puede encontrar consuelo, puede encontrar paz, puede encontrar fortaleza, ¿sí? Para que ella, con su ejemplo, pueda ser el instrumento en las manos de Dios para poder ganar a su esposo. Y en muchas ocasiones, como dijo Marcelita, en muchas ocasiones ese ejemplo requiere levantar la voz y decir, cuidado, ¿sí? Porque la forma que te estás comunicando conmigo no es la correcta, porque yo soy valiosa, ¿sí? Hidro, Y como decíamos, ni la ley divina ni la ley humana acepta eso. Por lo tanto, la mujer tampoco lo puede aceptar. ¿Listo? Vamos a darle gracias al Señor y terminamos. Bueno, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por el cuidado que tienes con nosotras, con las mujeres casadas, con las que desean casarse también, Señor. Pido que estas verdades realmente puedan impactar nuestra vida, que puedan llegar al corazón de cada mujer y que ellas puedan usarlo de una forma sabia, Señor, para poder encontrar los espacios, ¿verdad? Cuando uno me lo va a apuntar, como lloré. Que la mujer pueda encontrar, Señor, los espacios, o más bien clamar a ti, Señor, para que tú le des esos espacios que ella necesita, si es posible ir a su esposo, de comunicarle estas cosas, Señor. Y si no, a través de la oración, que tú puedas inclinar el corazón también de cada varón eh, para que pueda desear, Señor, conocer estas verdades y también desear aplicarlas, Señor, para poder ser de bendición y honrar a su esposa y alabarla, exaltarla ante los demás, Señor, como es tu voluntad. Gracias por tu amor, por lo valiosa, Señor, que es para ti cada mujer, independientemente de la situación que viva, Señor. Pido que las que tienen esposos no creyentes, realmente ellas puedan depender de ti para que a través de su ejemplo ellos puedan ser ganados para ti y que un día, Señor, también ellos puedan llegar a ejecutar estas cosas y para bendecir a sus esposas y ser de
especiales aún en su trato, en la comunicación para con ellas, Señor. Gracias por el cuidado que tienes con todas las mujeres de una forma particular, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, que el Señor las bendiga, las que están ahí en la web. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Gracias.